Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, este miércoles 14 de enero del 2026. El día de hoy, por la situación que se ha dado y ha sido noticia a nivel mundial de lo sucedido en Venezuela, el Instituto Interamericano por la Democracia ha realizado este foro titulado Quo Vadis Venezuela 2026, en donde tendremos una serie de académicos, periodistas, empresarios, una serie de expertos que nos hablarán sobre la situación de Venezuela en este momento. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, para quienes recién se han conectado a las redes, también damos un cordial saludo. Les indicamos que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Vamos adelante con el foro Quo Vadis Venezuela e invito a tomar la palabra al doctor Marcos Antonio Ramos. El doctor Marcos Antonio Ramos es un destacado historiador y teólogo de origen cubano, además de clérigo protestante que se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur. Es un connotado autor de alrededor de 17 libros, miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, además de haber sido un columnista habitual del Nuevo Herald. Actualmente también es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Feliz año 2026 a los muchos millones que no conozco, pero deseándole siempre todo lo bueno. El Instituto Interamericano por la Democracia inicia una serie que llevará, como en otras ocasiones, pero específicamente para este año, el nombre de Quo Vadis. Quo Vadis Petrus. ¿A dónde vas, Pedro? Aquella famosa novela del cardenal Weizmann. Pero ¿a dónde vas, Venezuela? Es el caso que nos ocupa en esta mañana. ¿A dónde vas, Venezuela? También quiere decir hoy, ¿a dónde vas, América Latina? Se han producido cambios bastante amplios, a veces inesperados, que nos indican, entre otras cosas, un cambio de prioridad de los Estados Unidos en relación con los países del mundo. Esto ha afectado lugares específicos que ustedes conocen todos muy bien, pero América Latina ha sido objeto de una mayor atención, si podemos hablar de esa forma, y el caso de Venezuela es impresionante, lo que ha sucedido en los últimos días en la patria de Francisco de Miranda. Creo que en el tiempo que nos ha tocado vivir, que son unos cuantos años, por cierto, hemos visto acontecimientos relacionados con la América Latina que han tenido un impacto internacional, como por ejemplo la crisis de los cohetes del año 1962. Pero ahora tenemos nuevos métodos, nuevas complicaciones y al mismo tiempo nuevas esperanzas, lo cual hace que nosotros tengamos que mirar hacia la región de la cual procedemos casi todos nosotros, los que estamos reunidos y una gran parte de nuestros oyentes a través del mundo. No sabemos exactamente lo que va a suceder, pero podemos esperar muchos más acontecimientos. El presidente de los Estados Unidos se ha referido en los últimos días no solamente a Venezuela, sino a mi propio país natal, es decir, la República de Cuba. No sabemos qué esperar, pero sí vemos ya una nueva línea de actividad, una nueva forma de enfocar los asuntos que merece toda la atención posible. Tenemos hoy entre nosotros algunas de las personas de mayor conocimiento en esta materia, personas que realmente han estudiado y han vivido la actualidad latinoamericana y la actualidad venezolana, que es
precisamente lo más importante en esta ocasión para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para la América. La América tiene los ojos puestos en Venezuela, esperando una transición que ya en cierta forma puede haberse iniciado, pero que todavía no ha culminado, y esto por supuesto causa preocupación y al mismo tiempo despierta interés. Claro que todo lo que tiene relación con Venezuela se relaciona grandemente con la historia de nuestro continente. Por lo tanto, vamos a escuchar una serie de personalidades que nos van a enriquecer, que nos van a acercar a ese tema, y nosotros pues estaremos más que complacidos y satisfechos de participar en esta ocasión. Así que ahora entrego esto y les doy la más grande bienvenida posible a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación, tengo el gusto de invitar al doctor Robert Evan Ellis. El doctor Ellis ha realizado más de 400 publicaciones. Es un destacado profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Sus investigaciones se centran mayormente en las relaciones de la región con China y otros actores no occidentales, así como con el crimen organizado internacional y el populismo en la región. Bienvenido, doctor Ellis. Good afternoon. I'm Evan Ellis, Latin America Research Professor with the U.S. Army War College. My thanks to the Inter-American Institute for Democracy and Carlos Sanchez Brazin for the opportunity to share my views with you today. These are strictly my personal views about the future of Venezuela and do not necessarily represent those of my institution. For me, what has happened in Venezuela shows the possibility of U.S. hard power when creatively and correctly used, and at the same time, the power and limits of U.S. soft power. First of all, of course, it was an impressive operation that had its basis in intelligence, including that authorized by President Trump by the CIA to operate in Venezuela, with, of course, many sympathizers who wanted to see an end to the dictatorship of Maduro and his cronies. At the same time, it was important to have precise effects and coordination to capture Maduro in the timely fashion that actually occurred and put an end to the G2 intelligence personnel who were protecting him. The U.S. now has considerable leverage, but it should be distinguished between calling the shots in Venezuela right now versus running the show. The United States obviously has significant leverage in order to show its ability to militarily strike and operate with success to remove leaders, including Delcy Rodriguez and others, if they continue to defy the U.S. It continues to have leverage with targeted sanctions, with the demonstrated power of the blockade of sanctioned oil and sanctioned oil tankers and the impact that that has on the economy, with now 5 different tankers sanctioned, as well as the demonstrated U.S. knowledge of the illicit accounts, the places where the Chavistas have been putting their money, probably especially expanded because Nicolas Maduro is likely to be cooperating with U.S. authorities. We are now in a new period of what I would call coercive diplomacy. It is logical that Delcy and the Chavistas want to have normalized relations without sanctions and without criminal liability, as they have always sought. However, it's important to remind ourselves that these are the same people who hijacked democracy for the past 20 or more years, who imprisoned, tortured, expropriated, stole, and frankly ran circles around multiple U.S. administrations, hoping to that the U.S. was hoping to get a good bargain, and that will continue to be a danger. I expect in the coming weeks and months that we will see symbolic cooperation in a number of different areas, which comes out of the logic of both sides. I believe we will probably see some prisoner releases, although to date we've only seen 9 people released out of a total of more than 800. We will see some migration cooperation. We'll probably see some talk about elections, but we'll wait to see if those are fair and credible elections this time around. We will probably see some counter-drug cooperation to
address some of President Trump's concerns. And clearly, we will see cooperation in areas such as oil and mining with CVG, including what we're seeing now with the taking of delivery of oil of embargoed tankers. I think there will also be some decrease in Venezuelan cooperation with Russia, Iran, and China, especially in military and other domains, but not necessarily in some of the more important economic domains where especially China is long entrenched. I think it's also important to recognize that the Venezuelan Chavista repressive apparatus, Sabine, the Cuban G2, and others, will likely continue in some way, even while there will be some prisoner releases and hopefully some addressing of some of the abysmal depredations that occur in places like the El Coide. There will also continue to be corruption and insecurity. These are things that can continue to occur without, I would say, impacting U.S. equities. I think there will continue to be problems with the colectivos acting as enforcers, as well as other gangs, including criminal extortion, and probably problems with some of the more radical elements of Chavismo organized in the countryside that Delcy Rodriguez or whoever replaces her will have to continue to keep under wraps. Some Venezuelans of the 9 million who have left will likely return because of hopes, but I think they will continue to be disappointed with the continuing lack of democracy and the continuation of repressive apparatuses, especially as long as people like Maria Corina Machado and Edmundo Gonzalez remain sidelined. In the oil sector, I expect short-term gains, things like processing of embargoed oil cargoes. Actors that are already there and authorized, like Chevron, will continue to take easy fruit. Probably some petroleum service companies, some gas sector companies, some projects in the Caribbean will now go forward, especially those actors who are willing to take risks and who feel connected to President Trump may jump in, but at the same time, others such as Repsol and Eni, who may not have those direct connections, may not feel comfortable in doing so for right now. But clearly, there will not be the $100 billion plus investment, as indeed the CEO of Exxon said during his meeting at the White House. You have multiple overlapping problems that include the people under sanctions, and that might be the easy part, but also about $160 billion of court judgments that will continue to put risk that anybody that puts their money into the country could have that money attached to a legal judgment. There's the question of what happens to Citgo. There's the question, of course, of the complete absence of juridical stability other than having the protection of the U.S. There's some question of these are the same people, once again, that have robbed and swindled before, and so there will be a lack of confidence by many in the private sector, and clearly there is difficulty with the oil sector itself with respect to the dilapidated state of the refineries, the mixing stations, and other things. However, we are seeing a moment of hope. This has certainly broken the ice. The question becomes, how far and what does it mean to continue to work with a dictator in the interest of oil and ceasing certain behaviors in the name of U.S. interest while potentially ignoring for the moment the long-term aspirations by Venezuelans of a return to democracy and an end to the repression. Damos las gracias al doctor Ellis. A continuación invito a tomar la palabra a la doctora Beatriz Rangel. La doctora Rangel es una reconocida internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico de Boston University, además de Administración Pública de Harvard. Desde el año 94 ha desarrollado su carrera en el área de las operaciones y la consultoría y actualmente es directora gerente de AMLA Consulting Group, también directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, doctora Rangel. Muchísimas gracias, Francisco, por tu generosa presentación. El título de este foro es Quo Vadis Venezuela. Yo lo voy a contestar con una sola palabra. Va hacia la libertad. Porque la madrugada del 3 de enero de este año, no solo Estados Unidos descabezó un régimen criminal en Venezuela, sino que creo que dio inicio al más trascendental cambio en las relaciones internacionales desde 1945. En efecto, luego de un impecable operativo militar que apresó y trasladó a Nueva York a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para que comparecieran ante la justicia,
las autoridades norteamericanas iniciaron un plan de reestructuración del Estado venezolano innovativo y distinto al que se ha aplicado hasta ahora en condiciones parecidas. Hasta ahora la caída de un régimen era seguida por el ascenso al poder de la oposición a dicho régimen. Ese ha sido el caso de las caídas de las dictaduras en América Latina, en Europa Oriental, en Asia y más recientemente en África. En el caso venezolano, Estados Unidos decidió dejar a cargo el funcionamiento del Estado venezolano a los miembros del Pentágono siniestro que ha gobernado a Venezuela desde el año 2014. Razones para este giro abundan y por limitaciones de tiempo solo voy a mencionar algunas. Primero, el entramado criminal que opera las instituciones venezolanas no es susceptible de ser desmontado por la oposición de Venezuela, porque este entramado ha repartido el monopolio de la violencia entre varios grupos armados que hubieran dado cuenta de todos los líderes opositores en una sola tarde. En segundo lugar, hay que señalar que la argamasa que unía al liderazgo del régimen era el botín que genera toda actividad criminal. Por tanto, los ingresos de cada funcionario dependen de su capacidad para cometer ilícitos. Así, los guardias de las alcabalas recogen tributos en efectivo por simplemente ver pasar a los viajeros. Los carceleros cobran a los familiares de los presos políticos por no torturarlos, por darles sábanas y toallas, por permitirles usar baños limpios. Los funcionarios inventan multas que imponen a los negocios pequeños y medianos para permitir realizar sus trabajos. Y así hasta el infinito. Desaparecida la cabeza y sometida a vigilancia el resto de la clase gobernante, la argamasa desaparece y esto por lo general genera o crea condiciones para que se produzcan riñas intestinas que van restando fuerza a los gobernantes y que pueden dar cuenta de ellos de una manera violenta y gradual. En tercer lugar, Venezuela, como bien dijera el presidente de ExxonMobil, es un lugar ininvertible en este momento. Y solo en la medida en que regrese el Estado de Derecho habrá posibilidades de echar a andar con fuerza la industria petrolera. En el interregno habrá que depender de Chevron, aunque no nos guste, para satisfacer las exigencias del funcionamiento del Estado. Cuarto, la infraestructura social, escuelas, hospitales, sitios de atención primaria y en buena parte la vialidad están arrasadas. Y hay que realizar un inventario de su reconstrucción porque tampoco sin eso no es posible que haya desarrollo ni inversiones. Esta instantánea nos lleva a concluir que se trata de una transición distinta a las muy cacareadas transiciones de España y Chile, que son el patrón bajo el cual se juzgan las transiciones en el mundo. Pero ni Chile ni España tenían al crimen organizado transnacional gobernando. También nos indica que para Estados Unidos el mundo de Yalta ya no existe y por tanto va a crear una esfera de influencia en el hemisferio occidental que deberá funcionar bajo normas inéditas en el derecho internacional, pero muy parecidas a las que precedieron a la Primera Guerra Mundial y a las que vieron expirar el siglo XIX. Y desde luego no puedo dejar de mencionar el papel que jugará América Latina, como pareciera deducirse por los comunicados oficiales de la región. Múltiples comunicados de todos los países, unos a favor, otros en contra, pero todos inútiles, porque ninguno ha propuesto nada práctico, viable y útil para Venezuela. Entonces, sinceramente creo que ese papel va a ser nulo o complementario a los planes que Estados Unidos defina en algún momento. Y complementario a los que defina. Basta, por ejemplo, en este momento recordar que se trata de una región que se inhibió de actuar en la tragedia de Panamá cuando el general Noriega se apropió del poder. Yo fui testigo de múltiples reuniones en la OEA y en la ONU cuyas conclusiones por parte de los latinoamericanos era instar al general Noriega a que acatara los resultados de las elecciones en las que resultó electo Guillermo Endara. Por supuesto que el general Noriega se mataba de la risa todas las noches con esos comunicados. Entonces, igual ha ocurrido que en Venezuela. No se aplicó jamás la Carta Democrática Interamericana. No se hizo ningún caso a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde los inicios de este siglo definió al régimen de Venezuela como perpetrador de delitos de lesa humanidad.
En la Corte Penal Internacional en el 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú se hicieron parte del proceso de investigación de los crímenes de lesa humanidad. Hoy en día solamente queda Canadá, porque los otros países cuando cambiaron de gobierno se olvidaron de ese proceso y no lo empujaron nunca más. Posteriormente a ese proceso se sumaron Uruguay y Ecuador, que sí están empujando. Pero cuando cambiaron los gobiernos en Argentina, Colombia y Perú, se retiraron del proceso y con eso dieron por terminado un principio del derecho internacional que es la continuidad del Estado. De manera que Venezuela, a mi modo de ver, está sola y solo cuenta con el apoyo de Estados Unidos para lograr su libertad plena. Muchas gracias, doctora Rangel. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Carlos Rucauf, que nos acompaña desde Argentina. El doctor Rucauf es un reconocido abogado y político argentino. Ha desempeñado varios cargos, entre ellos de ministro de Trabajo, ministro de Gobierno. Ha sido ministro y vicepresidente de Carlos Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Rucauf. Nuestros pueblos americanos empiezan a caminar hacia la libertad. Y hay tres protagonistas centrales en mi humilde opinión: Donald Trump, Marco Rubio y nuestros pueblos. Y cito a estos dos líderes tan importantes, el presidente norteamericano y el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, porque sin ellos no llega la libertad a los lugares donde están las dictaduras. No hubiera llegado como está llegando, todavía no del todo, pero está llegando a Venezuela, va a llegar a Cuba y va a llegar a Nicaragua. Sin la fuerza, esos gobiernos no son derrocados. Los pueblos no están en condiciones de enfrentar a las armas. Lo está demostrando con mucho dolor el pueblo iraní ante la teocracia que gobierna su patria y los masacra con ametralladoras. No le tira elementos disuasivos, los mata, los asesina. Las dictaduras son de esas características y el enfrentamiento se puede definir si aparece realmente el hombre que cambia la historia. Trump y Marco Rubio, clave en nuestro continente, porque él conoce muy bien lo que nos pasa y sabe cuáles son los remedios. El tercer componente es claramente nuestros pueblos, que a partir de hace 2 años, con mi patria, con la Argentina, y el triunfo de Milei sobre el kirchnerismo, empezó a cambiar una historia. El kirchnerismo es heredero de aquellos jinetes del apocalipsis que destruyeron nuestra América e implantaron el narcosocialismo del siglo XXI. Los Castro, obviamente Chávez, Lula, que aunque se haga el distraído fue clave en la destrucción de nuestros pueblos, Néstor Kirchner, Correa y tantos otros. Nuestros pueblos se fueron rebelando porque hay democracia, votaron y ganaron los buenos. Ganaron en la Argentina, ganan en Bolivia, ganan en Chile, seguirán ganando, han ganado en Honduras. Uno puede gustarle más o menos los candidatos que han triunfado en cada uno de los países. Lo importante es que perdió el comunismo. Lo importante es que perdieron las ideas de este narcosocialismo del siglo XXI y estamos enterrando un siniestro pasado de 20 años. 20 años donde algunos sufrieron más que nosotros, aquellos que tienen dictaduras. Bueno, Cuba hace 67 años que soporta la basura que gobierna ese país. Y me parece muy importante explicarle a todos ustedes la doctrina que yo he confrontado con las izquierdas respecto a lo que ellos llaman el principio de no intervención y el principio de la soberanía de las naciones. La soberanía de las naciones es para los pueblos, no es para los dictadores. Pretender esgrimir la soberanía porque se va a buscar a un delincuente como Maduro y se lo lleva a una cárcel norteamericana donde va a recibir lo que nunca le dio a sus víctimas, un juez independiente, abogados defensores, por cierto, eligió los más caros, total robó tanto, fiscales que no son
lamedores del poder, por llamarlo finamente, como ocurre en la dramática Venezuela, donde aún están sangrando muchas heridas porque las cárceles no están vaciadas como debieran estar, y ese es un tema sobre el que hay que presionar. Es un tema sobre el que no puede haber medias tintas. Las cárceles vacías de presos políticos. Yo entiendo absolutamente que hoy no podría estar Edmundo González Urrutia en el Palacio de Miraflores porque lo matan, porque no tiene militares que le respondan. Pero Delcy Rodríguez y la banda que aún la rodea tiene que comprender que tiene que hacer la entrega del poder a Estados Unidos y desde Estados Unidos a la democracia, porque la libertad tiene que llegarle integralmente al pueblo, no solamente por la liberación de los presos, fundamentales, como acabo de decir, también por algo que no hay que olvidarse: los pases y retiros en las Fuerzas Armadas. Ahí tiene que estar la opinión de la DEA, para saber que nunca más un general narco decide los destinos de algunos de los lugares de la hermosa Venezuela. Entonces yo sostengo claramente que no hay que entrar en el juego del principio de no intervención a países gobernados por dictadores. No se debe intervenir a países gobernados por presidentes elegidos por el pueblo, aunque no me gusten. Yo no estoy de acuerdo con que se intervenga, por ejemplo, en Colombia. Obviamente no me gusta Petro. Ni que se intervenga en México. No me gusta Sheinbaum. Pero los eligieron los colombianos, los eligieron los venezolanos. Nadie eligió a Maduro, nadie eligió a los Castro y a su cría, nadie eligió al violador de su propia hijastra, el dictador de Nicaragua. Un abrazo a todos. Damos las gracias al doctor Rucaú. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Francisco Santos. El señor Santos es un reconocido periodista y político colombiano. Fue elegido en el año 2002 como vicepresidente y reelecto en el año 2006 como vicepresidente de la República de Colombia. En el año 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana y ha sido embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Tenemos algún problema? ¿Se ha desconectado? Ok, no hay problema. Vamos a continuación. Invito a tomar la palabra mientras el señor Santos se conecta. ¿Se está conectando otro? ¿Ahora está conectado? ¿Está conectado? Sí, ya está conectado. Señor Santos, bienvenido. Por favor, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que tenemos que alegrar que hoy hayan soltado cerca de 14 periodistas, o 3, no sabemos si son 18 o 14. Y eso habla de un camino que va en la dirección correcta, y las otras liberaciones políticas. ¿Es suficiente? No. Estamos totalmente claros que tienen que ser todos los presos políticos o secuestrados políticos los que tienen que estar liberados. Que liberar un preso, un periodista sin que haya libertad de prensa no es una solución para Venezuela. Pero el presidente Trump tomó una decisión y dijo: voy a ir por la estabilidad, voy a sacar a Maduro y voy a permitir que él sí genere una transición. Eso tiene varias características. Primero, que él sí tiene un revólver acá, no les quepa la menor duda. Que Diosdado tiene uno acá, no les quepa la menor duda. Que Jorge Rodríguez tiene otro acá y que Vladimir Padrino tiene uno acá. Y en ese sentido, lo que está pasando ahorita es, digamos, un proceso de transición donde todos quisiéramos que fuera María Corina la que lo llevara a cabo, pero no tiene la fuerza, no tiene la fuerza que se necesita en este momento, no tiene el control de los militares, y eso es absolutamente fundamental. Miren, cuando Obama entró en Libia, sacó a Gaddafi, ¿qué quedó? Guerra civil. Cuando Bush II entró a Irak, sacó a Hussein, acabó el partido Baath, ¿y qué quedó? Guerra civil. Yo creo que esas lecciones nos dejan claro que estos procesos necesitan una aclimatación por un lado y necesitan un espacio que permita que se den las condiciones para pasar de una dictadura, narcodictadura, a una democracia. Es un experimento, pero Trump creo que asumió la dirección correcta, creo que tiene la presión donde toca y creo que Delcy está en estos momentos caminando el camino correcto. Hay que estar muy encima, no les quepa la menor duda. Estas liberaciones nos alegramos, ¿son suficientes? No. Los queremos a todos libres, los queremos sin restricciones, es decir, queremos una amnistía absoluta, tanto a los que están en la cárcel para que puedan salir sin problema, como a los que están afuera y puedan volver. Queremos libertad de prensa absoluta, y ese es el camino. Queremos que ese fiscal bandido se vaya, sí, ya se dará. Queremos un Tribunal Supremo independiente también.
Queremos un Consejo Nacional Electoral independiente. Esos son los pasos que se van a tener que ir dando y que vamos a tener que nosotros ir proponiendo. Y el final, o de pronto el principio, eliminar y disolver los colectivos. Creo que esos son los pasos que el gobierno americano va a plantear, está planteando, y me parece que son los correctos para que en un año, año y medio, haya unas elecciones donde si él sí quiere presentarse, pues se presente, pero que María Corina quiere presentarse también pueda con total libertad y sin riesgo a que le roben las elecciones por un lado, a que manipulen las cifras por otro, y que los venezolanos puedan decir, vamos en ese camino. Yo creo que es el camino correcto, yo creo que es el camino que es el más sensato, pero hay que estar atentos, porque todos sabemos que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son lo mismo, quieren quedarse en el poder. Y no se lo vamos a permitir y no se lo podemos permitir. Y todos los que estamos afuera, los que tenemos voz, los que podemos hablar, los que están viendo este foro, tenemos una responsabilidad, no bajar la presión. Y no bajar la presión para que la señora Delcy entienda lo que está en juego, que si deja a Venezuela donde todos queremos, es exactamente en una situación de democracia y libertad, pues que se vaya a disfrutar su plata donde quiera. Ese es el costo que vamos a tener que pagar, pero yo creo que es un costo bajito para el regreso a la democracia. Y finalmente, si hacemos lo de Venezuela y no hacemos lo de Cuba, no hemos hecho nada. Cuba es la cabeza de la isla y esa cabeza tendrá que cortarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos. A continuación tenemos las palabras de un reconocido nicaragüense. Estoy hablando del señor José Palé. El José Palé ha sido perseguido por la dictadura nicaragüense, es un excarcelado político, desterrado, desnacionalizado y confiscado por la dictadura. El doctor Palé es un reconocido jurista nicaragüense, fue viceministro de la Gobernación, vicecanciller y diputado ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. Bienvenido, señor Palé. Muchas gracias. Ante el fracaso de la comunidad internacional, organismos internacionales y la justicia penal internacional para proteger al sufrido pueblo venezolano, la extracción del usurpador carente de toda la legitimidad democrática abre una oportunidad para restablecer la soberanía popular, a fin de que los venezolanos puedan reconstruir una sociedad democrática. El denominado plan de 3 fases promovido por la administración Trump es interpretado como una hoja de ruta hacia la democratización del país. Sin embargo, dicho plan no puede ser conceptualizado como una transición democrática en sentido estricto, sino como un dispositivo pretransicional orientado en generar las condiciones materiales, institucionales y geopolíticas necesarias para que la transición política futura sea viable. Se asume que la democratización requiere la existencia mínima de un Estado funcional, capacidades administrativas básicas y un orden social que permita la competencia política. El caso venezolano desafía esas premisas para una transición normal tradicional. La fase de estabilización del plan no busca construir legitimidad democrática, sino restaurar un umbral mínimo de gobernabilidad. Se trata de una lógica de administración del colapso, más que de una estrategia de democratización. La segunda fase, denominada recuperación, tiene énfasis especial en el sector energético y se plantea como condición previa para cualquier proceso político sostenible. Desde un enfoque institucionalista, esta prioridad responde a la necesidad de reconstruir capacidades estatales, garantizar flujos fiscales y restablecer servicios públicos básicos. Sin embargo, al subordinar la política a la economía, el plan asume que la legitimidad democrática puede ser diferida sin comprometer el resultado final. Hasta en la tercera fase, emerge el lenguaje propio de la transición política: pluralismo, reconciliación, reinstitucionalización y eventual competencia electoral. No obstante, la ausencia de un programa definido y de mecanismo claro de transferencia del poder sugieren que la transición democrática no constituye el núcleo del plan, sino un horizonte normativo. Desde esta perspectiva, el plan puede ser entendido como los preliminares para una transición democrática, es decir, un proceso intermedio, tutelado y fundamentalmente tecnocrático, cuyo objetivo es crear las condiciones de posibilidad para una futura decisión soberana de los venezolanos.
El riesgo inherente a este enfoque reside en la tendencia de los regímenes transitorios a prolongarse indefinidamente, especialmente cuando la estabilidad y el control sustituyen a la legitimidad como fuente principal de autoridad. La literatura advierte que los procesos que carecen de anclaje social interno suelen enfrentar déficits de legitimidad, resistencia política y dificultades para consolidarse una vez retirada la tutela externa. En conclusión, el plan de 3 fases no debe evaluarse como una transición democrática en curso, sino como una fase predemocrática orientada a restablecer condiciones mínimas de gobernabilidad. El éxito del plan predemocrático dependerá que pueda abrir en un plazo verificable un proceso de transición genuinamente venezolano, democrático y soberano. Sin una definición clara de ese punto de inflexión, corre el riesgo de convertirse en un nuevo estado de excepcionalidad permanente. En el marco de este proceso, el rol de la oposición aparece estructuralmente limitado, pero no irrelevante. A diferencia de las transiciones clásicas, donde la oposición actúa como sujeto central del cambio político, en este escenario su función tiende a desplazarse desde la conducción hacia la negociación, legitimación y la preparación institucional. En las transiciones negociadas, la oposición organizada juega un rol central como contraparte de los regímenes autoritarios y portadora de legitimidad democrática. En el caso venezolano, sin embargo, el colapso institucional y la internalización del conflicto han reducido su margen de acción. La oposición no diseña la hoja de ruta ni controla el actual proceso, que está determinado por actores externos y por consideraciones políticas. No obstante, incluso en un proceso tutelado, la oposición conserva un activo fundamental, la legitimidad democrática residual. Actualmente su rol puede ser convertirse en garante político, no del poder, sino de los principios que deberían orientar la fase posterior: elecciones, separación de poderes, restitución de derechos civiles y autonomía institucional. Función menos visible, pero estratégicamente crucial. Más que aspirar al control inmediato del poder, algo improbable en este momento, en esta fase, la oposición podría desempeñar 4 funciones estratégicas. Primero, custodiar el horizonte democrático, insistiendo en que las fases del plan no son el fin del proceso, sino su antesala. Esto implica exigir definiciones claras sobre cronogramas electorales, marcos constitucionales y transferencia de soberanía. 2, anclaje social del proceso, reconectando con actores sociales, gremios, iglesias, universidades y sociedad civil, para evitar que la transición se perciba como un arreglo entre élites externas. 3, contrapeso normativo, ejerciendo vigilancia política y ética, señalando desviaciones autoritarias, prolongaciones indebidas del periodo transitorio o decisiones que comprometan la soberanía futuro. Y 4, actuar como una oposición sin poder, pero con responsabilidad. Actualmente la oposición no gobierna, pero tampoco es irrelevante. Su responsabilidad no reside en administrar la coyuntura, sino impedir que lo excepcional se normalice. Su mayor aporte no será la eficacia inmediata, sino la preservación de una narrativa democrática creíble que permita, llegado el momento, reconstruir la legitimidad política desde dentro. El rol de la oposición venezolana en este escenario es el de puente político y moral entre un proceso titulado y una futura soberanía popular. Si lo asume con autonomía y claridad estratégica, puede convertirse en un actor decisivo cuando arranque la transición hacia la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palet. A continuación, invito al señor Jan Cano, que se conecta desde Quito, Ecuador. El señor Cano es un reconocido periodista. Actualmente es editor nacional de diario La Hora y subdirector de Fundamedios. Es columnista además del portal Plan B. Fue coordinador de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, sede Ecuador. Bienvenido, señor Cano. Muy buenos días, muchísimas gracias. Unos 6 puntos nada más. Primero, pues, destacar que América Latina tiene un amigo y es Marco Rubio. Rubio ha demostrado ser un funcionario que en verdad está preocupado por la región, algo que sí tiene diferencia con los gobiernos de Obama y del señor Biden.
Rubio entiende los problemas de la región no solo por su origen, sino porque hablamos el mismo idioma y a pesar de las diferencias entre países tenemos el mismo sentir, las mismas necesidades y una manera de ver el mundo muy parecida. Él junto a Trump ya son enemigos de las dictaduras de América y apoyan a los contradictores. Eso es un hecho. Sin embargo, los latinoamericanos no debemos esperar siempre de Estados Unidos, debemos trabajar nosotros hasta donde podamos, pero siempre con mucha fuerza. Lo siguiente, pues hay un debate sobre la democracia y es lo que estamos viendo todos. Hay que cuidarla, procurar no perderla y si que la perdemos o estamos en riesgo, recuperarla lo más pronto. Hay muestras que nos indican que no debemos jugar con la democracia. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia. Hay variantes y en algunos países el deterioro ha sido más rápido que en otros. Venezuela, de hecho, no ha salido de la crisis. Delcy Rodríguez no es la presidenta como se autodenominan o como lo tratan incluso algunos colegas en el continente o algunos institutos distintos con perspectivas distintas, ¿no es cierto? Como ya les conocemos, especialmente ligados al grupo de Puebla, al socialismo del siglo XXI. Esa es la primera mujer dictadora. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Lo siguiente, con esto, ¿la dictadura sigue en firme? Esta es una pregunta que creo que vale la pena que cada uno nos podamos hacer, incluso las personas que están viendo esto. Algunos, o sea, lo cierto es que algunos personajes han bajado el perfil, pero los pilares duros de la dictadura en Venezuela están sin que los hayan tocado todavía. Hay muchos nombres. Aunque la lista puede ser más grande, yo creo que en honor a todas las personas de Venezuela que han salido de su propio país y que están adentro, pero que la pelean, hay que recordar a algunos de ellos, que obviamente van más allá de Maduro y de su esposa. Está obviamente Vladimir Padrino, que obviamente algunos son supuestos generales, supuestos militares, pero lo que son es narcotraficantes y lavadores de dinero. Vladimir Padrino, supuesto general. El supuesto general Domingo Antonio Hernández Lares. El supuesto almirante Remigio Ceballos Ichazo. El supuesto general de división Dilio Guillermo Rodríguez. El supuesto general Jonás Páez Cabrera. Diosdado Cabello, evidentemente. En una foto salió muy asustado Alexander Granco, supuesto mayor general. El supuesto otro mayor general, Helio Estrada Paredes. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, obviamente. La supuesta jueza, Beatriz Rodríguez. Edgar Gavidia Rodríguez también, otro supuesto juez. Otra, Tania de Amelio, cómplices de la y sostén de la dictadura. Tarek William Saab, Elvis Amoroso, Iván Gil Yepes. Estos son nombres que vale la pena recordar y que ellos deben enfrentar la justicia, no solamente la latinoamericana, sino también la de la opinión pública y la propia venezolana. Entonces, ¿hay vacío de poder o hay reacomodo? La dictadura de él sí cuenta con el apoyo de algunos países, algunos como Brasil, en toda esta postura media laxa, Petro, España, hay que ver, ojo, con qué pasa con México, ¿no es cierto? Y ella sigue buscando apoyos internacionales, sigue reuniéndose con otros países, con Europa, con Emiratos Árabes, está buscando ver qué hacer, ¿no? Es la misma práctica que tienen los chavistas, los del MAS, los del kirchnerismo, los correístas, buscar la impunidad. Entonces, ¿a dónde va Venezuela? Pues tiene que ir hacia la transición, necesita una transición real y para ello deben darse las condiciones, libertad para los presos políticos, el fin de la persecución, el desarme de los grupos paraestatales y claro, total respeto a la voluntad popular del 28 de julio. ¿Por qué? Por la gente. El sentir es agridulce. Aquí en mi país, en Ecuador, viven más de 500,000 venezolanos. Y en un principio sí, algunos estaban muy contentos, pero esto ha ido descendiendo. Por eso es que es un sentir agridulce de ellos. La salida de Maduro no es suficiente, incluso para ellos de regresar, y una dicta blanda tampoco, porque sufrieron el chavismo y saben cómo funciona. Entonces, ahora los voceros de la dictadura andan callados, su discurso antiimperialista se acabó, ahora se presentan como víctimas ante otras potencias, pero son muy vulnerables. Parece que es cuestión de tiempo, pero si la gente se rebela contra la dictadura, que eso es lo que un poco también se habla y se conversa entre los propios venezolanos, Estados Unidos debe apoyar a la gente, no a la delincuente dictadora Delcy y sus colaboradores narcotraficantes y matones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. A continuación, invito a la señora Iliana Labastida a tomar la palabra. La señora Labastida es graduada de la Universidad de La Habana
y es una reconocida periodista acá en Miami, Estados Unidos, directora del diario Las Américas. Bienvenida, señora Labastida. Buenos días a todos. Gracias al Instituto por esta invitación. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de esta transmisión por las diferentes redes sociales. Cuba dis Venezuela es el enunciado o interrogante que estamos intentando analizar hoy, cuando han transcurrido 2 semanas de que una intervención armada de Estados Unidos extrajo de la nación sudamericana a la persona que, tras obviar la voluntad de la población de ese país manifestada en las urnas, optó por permanecer usurpando el poder. La razón principal del arresto y extracción de Nicolás Maduro, según lo ha argumentado Estados Unidos, es su participación como uno de los cabecillas de una de las estructuras del crimen organizado que operan en Latinoamérica, el Cartel de los Soles. También porque bajo esa estructura de poder que bajo su figura se sostenía en Venezuela, el país ha sido durante años territorio seguro para enemigos de Estados Unidos. No obstante, la interrogante que nos exhortan desentrañar esta mañana, yo propongo ante este foro hacernos otra pregunta que en mi opinión se impone. 2 semanas después de haberse iniciado el desmonte del régimen dictatorial venezolano, y la pregunta es la siguiente: ¿con cuánta efectividad y celeridad podría avanzar el proceso de transición a la democracia diseñado para Venezuela mientras no estemos seguros de que la profunda y extendida penetración cubana se ha debilitado lo suficiente como para no representar un obstáculo a los propósitos del proceso iniciado en Venezuela? Estoy consciente de que aunque los conocedores de los alcances de este flagelo lo denuncian constantemente, no son pocos quienes consideran una exageración señalar a Cuba como un peligro y desdeñan esta realidad. Sin embargo, hay hechos irrefutables y evidencias que argumentan la injerencia del régimen cubano en Venezuela y sus consecuencias. Este fenómeno no se queda únicamente en denuncias, está respaldado por informes de organismos internacionales y testimonios directos recogidos por organizaciones de derechos humanos e investigaciones de medios de comunicación, como por ejemplo una exclusiva publicada por Diario Las Américas hace apenas un año, donde informábamos la salida de Cuba de vuelos irregulares que transportaban personal militar, de lo cual luego constatamos por fuentes no reveladas desde Venezuela, que viajaban a ese país para integrar los anillos de seguridad de Nicolás Maduro. Estas denuncias que hicimos en Diario Las Américas fueron negadas tanto por Caracas como por La Habana, y recientemente, por los hechos sucedidos, pudimos constatar que el reporte era cierto cuando el operativo militar en Venezuela ultimó a 32 cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Desde los tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro, la relación entre Cuba y Venezuela escaló de una cooperación bilateral, aparente cooperación bilateral, a un vínculo político asimétrico. Esta influencia abarcó ámbitos de la seguridad y la inteligencia, como acabamos de citar, también en áreas de control social, asesoría política y estructuras institucionales del Estado. El informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos de 2018 documenta una red de asesoramiento y supervisión cubana sobre organismos de inteligencia venezolanos, en particular el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, el SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM. Testimonios citados en ese documento señalan que en la práctica ningún general venezolano ascendía sin el visto bueno del G2 cubano. Esta supervisión no es anecdótica. Informes sucesivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2020 y 2022 alertan sobre la importación de prácticas represivas del Estado cubano
incluyendo la vigilancia masiva, los interrogatorios bajo torturas y la represión sistemática de los manifestantes que han salido a protestar a las calles. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ha señalado la existencia de una estructura de inteligencia paralela en la que funcionarios extranjeros identificados en análisis posteriores como cubanos desempeñaron roles técnicos y operativos dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas. Algunos ejemplos concretos, según estos informes, han sido acuerdos militares y de inteligencia para formar agentes bajo métodos de vigilancia similares a los que se utilizan en Cuba, testimonio de oficiales y agentes de seguridad recogidos en informes de organizaciones como el Instituto Casla, que describen la participación de asesores cubanos en operaciones de tortura y vigilancia psicológica contra opositores, periodistas, militares disidentes y activistas civiles. Otro ejemplo es el uso de programas sociales con fines políticos, como la llamada Misión Barrio Adentro en comunidades vulnerables, que se realiza con la fuerza médica cubana utilizada como mano de obra esclava en tiempos del siglo XXI, donde se condiciona el acceso al servicio médico con la lealtad política. En contextos internacionales, el régimen de La Habana muestra y convoca respaldo al régimen venezolano y en momentos críticos como los que vivimos en estos momentos, sostiene el discurso de que la soberanía venezolana ha sido vulnerada y moviliza campañas en defensa de la estructura que permanece en Caracas integrada por figuras del chavismo. Para una audiencia como la que nos escucha hoy, es crucial distinguir entre cooperación legítima entre estados soberanos y una influencia que ha erosionado la soberanía venezolana y ha establecido mecanismos de control y colonización de un país en pleno siglo XX y XXI. La injerencia cubana en Venezuela trasciende la retórica política y tiene manifestaciones concretas. Comprender estos hechos es indispensable para entender que con todo y la presencia y ayuda estadounidense en ese país, en Venezuela, mientras el régimen de La Habana respire, precisamente porque busca a toda costa mecanismos de salvación, la transición democrática en Venezuela peligra, y quien no lo crea así, que se pregunte si 2 semanas después de la extracción de Maduro, Venezuela quedó despojada de la injerencia cubana multisistémica, ¿por qué el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez Parrilla, corrió a Caracas a pesar de que Estados Unidos toma acciones en pro de la transición, mientras Delcy Rodríguez actúa como ejecutora de los primeros pasos hacia el cambio? Les invito a esa reflexión. Buenos días. Muchas gracias, señora Labastida. A continuación, tenemos las conclusiones del foro Quo Vadis Venezuela 2026, que estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. El doctor Berzaín es un abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia. Dr. Berzaín es un reconocido escritor, catedrático, estadista y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias. Empezamos las actividades del Inter-American Institute for Democracy este año tratando el tema de Venezuela. Y para eso acudimos a un formato que ya durante los últimos años ha practicado el Instituto, que es nuestro ciclo de foros Quo Vadis. ¿A dónde va? El año pasado hicimos Quo Vadis Venezuela, Quo Vadis Cuba, Quo Vadis Colombia, Quo Vadis Argentina, Quo Vadis Chile, Quo Vadis Bolivia, prácticamente Quo Vadis Ecuador. Abarcamos todos los países de América Latina. Porque es muy importante trabajar en el ámbito de saber cuál es el rumbo y cómo podemos influir en el rumbo que están siguiendo los países. Y empezamos con Quo Vadis Venezuela 2026,
porque el 3 de enero de este año se ha producido uno de los hechos históricos más contundentes de la historia contemporánea y que va a influir en las próximas décadas, no solamente en Venezuela, no solamente en Latinoamérica o en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo, que ha sido la operación de Estados Unidos, que ha capturado a Nicolás Maduro y su esposa, y que más allá de la exquisitez y el manejo extraordinario de la operación militar y de inteligencia en sí misma, representa un hecho fundamental para la libertad y para la democracia. Esta operación del 3 de enero tiene un antecedente histórico, y el antecedente histórico es todo el siglo XXI, en el cual el crimen organizado se expande a partir de la expansión de la dictadura de Cuba, que en estado de agonía el año 1999 es rescatada por Hugo Chávez, que le da petróleo, dinero, y que conforma un conjunto que termina llamándose socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba, que expande las dictaduras. De Cuba a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, al Ecuador con Correa. Se libera el Ecuador, Bolivia está en ese proceso, pero que además interviene en la política de toda la región para penetrar las democracias y tratar de apoderarse de ellas, logrando establecer lo que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia pero sirvientes de las dictaduras. López Obrador en México, ahora Sheinbaum, Brasil en Lula, Petro en Colombia, Boric en Chile, Castro en Honduras. Y desarrollar un conjunto de agresiones descritas en el marco de lo que llamamos guerra híbrida para desestabilizar y para ganar la moral y, en su caso, controlar las democracias. Ese proceso llega a los Estados Unidos. Ese proceso se expresa con la agresión que Estados Unidos sufre, con la migración forzada, con el tráfico de drogas, no solo de cocaína, sino de fentanilo, con el tráfico de personas, con la utilización del crimen común como mecanismo de desestabilización, las maras, el Tren de Aragua y otros, con el financiamiento de campañas políticas internas, de campañas de desinformación, de calentamiento de la calle y un largo etcétera, que desestabiliza a la democracia más importante del mundo, a la potencia más importante del mundo, y que se pone en evidencia cuando el 20 de enero Donald Trump toma la presidencia de Estados Unidos, teniendo como eje de gobierno el rescate de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las acciones inmediatas se empiezan a producir, pero la más importante es el señalamiento de los autores de esa agresión a los Estados Unidos. Y todo conduce a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y a sus gobiernos paradictatoriales que los sostienen. Y en ese escenario, Estados Unidos prioriza el tema migratorio, acompañado de la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico cambia de inmediato a narcoterrorismo, y los grupos narcoterroristas de la región son identificados y clasificados bajo las leyes norteamericanas. El Cartel de los Soles resulta uno de esos grupos, y resulta que es el detentador del poder que gobierna Venezuela. Hay otros carteles en México, en Ecuador, en Bolivia, en el Brasil, en toda la región. Pero hay uno que es el que tiene el poder y que se arroga la soberanía de Venezuela. Entonces viene la Operación Lanza del Sur. Y la Operación Lanza del Sur, que representa una movilización importante de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe, es acompañada de una serie de ultimátums al dictador Maduro, de una serie de facilidades que ahora se han puesto en evidencia, donde incluso interviene el Vaticano para que se vayan. En ese momento, desde el Inter-American Institute for Democracy, le mostramos al análisis que Maduro tenía tres posibilidades. La posibilidad de ser capturado o de entregarse. Segundo, la posibilidad de fugar, incluso con ayuda del sistema democrático que lo presionaba. Y tercero, la posibilidad de morir en el intento. Y el aporte mío era que el jefe de la dictadura en Venezuela, que es la dictadura de Cuba, lo prefería muerto.
Y eso lleva a un punto en el que volvemos al 3 de enero, en el que viene la operación norteamericana, que nos hace preguntar hoy día Quo Vadis Venezuela. Y hemos escuchado a extraordinarios expositores desde el punto de vista político, jurídico, empresarial, periodístico, académico, que creen que Venezuela va en una primera etapa hacia el desmontaje de lo que es el crimen organizado. En el futuro, en el objetivo final va a la libertad. Tiene que encarar un proceso de transición, debe buscar la restitución democrática, está en el proceso de rescatar su soberanía, pero todo esto que supone libertad se enmarca en algo que hemos hablado durante años en el Interamerican Institute, que el eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI es entre el crimen organizado y la democracia, y que el crimen organizado está representado por lo que se llama socialismo del siglo XXI, que es el nombre político de la más eficiente y exitosa organización de delincuencia organizada transnacional, liderada por la dictadura de Cuba, que ha expandido dictaduras satélites en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y gobiernos paradictatoriales. Ese es el tema que quiebra la operación del 3 de enero y que pone en marcha un proceso que, como aquí bien se ha dicho, tutelado para tratar de rescatar primero el control del territorio, de la soberanía, de las instituciones, la protección de la población de Venezuela, que es un país ocupado, y que es un país ocupado por el crimen organizado liderado por la dictadura de Cuba. Yo he tenido discusiones muy ásperas con queridísimos colegas y amigos venezolanos que nunca han querido aceptar que Venezuela es un satélite de Cuba. Yo espero que después de los 32 muertos del entorno del primer grupo de seguridad del dictador Maduro, avancemos en aceptar un dato de la realidad objetiva. Para presentarle a la gente que nos acompaña en el análisis algunas conclusiones sobre lo que hemos hablado hoy día. Primero, sin Estados Unidos y sin el gobierno de Donald Trump, esto es imposible. Hay que pronunciar y hay que repetir con más frecuencia la palabra, el nombre Donald Trump, porque el tema es que sin ese gobierno, que puede tener maneras que a alguna gente demasiado elegante no le gusta, esto no hubiera sido posible. Esta es una operación del gobierno de Trump. Es una cooperación en interés propio de los Estados Unidos, porque está protegiendo su seguridad interna, que tiene que acabar con las bandas criminales que controlan países tan importantes como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, y que tiene presencia en países tan grandes como Brasil, Colombia, México, Ecuador y otros. Segundo, esto demuestra que la democracia no es indefensa. Durante más de 20 años, la violencia, las armas, la presión, el amedrentamiento estaba en manos de un grupo de matones porque ellos tenían las armas. La primera potencia del mundo, la democracia más importante, ha demostrado que tiene mejores armas y mucha mejor tecnología para controlar el crimen. Y esas son las armas de la democracia. Otra conclusión, el crimen ya no es impune. Los cubanos convencieron a Nicolás Maduro de que nada le iba a pasar y no hicieron caso a lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Ahí estaban los barcos, ahí estaba el portaaviones, ahí estaban las operaciones antinarcóticos, más de 30 lanchas hundidas, más de 100 muertos, pero al dictador Maduro no lo iban a tocar, porque el cálculo estratégico de la dictadura cubana era obligar a Estados Unidos a un desembarco para generarle un Vietnam, para generarle marines, soldados, ciudadanos americanos muertos y que eso debilite el poder interno del presidente Trump. Y no sucedió. Y se puso en evidencia que el crimen no es impune. La cabeza más importante del crimen organizado, después de la que controla la dictadura de Cuba, está ahora en los tribunales de Nueva York, sometido a la justicia y a la democracia. Otra conclusión, el crimen organizado está liderado por Cuba y el problema es el tiempo. Cuba, que acaba de cumplir 67 años de dictadura, es experta en manejar algo que no solamente es una ley física, el espacio-tiempo.
es una ley política y de poder fundamental, porque en el poder hay que controlar espacio, poder político y tiempo. Y Cuba lo que hace es que siempre cede espacio a cambio de tiempo. Siempre gana tiempo. Siempre está pasando las cosas hasta que el presidente de los Estados Unidos se debilite, hasta que venga la próxima elección en Estados Unidos, hasta que cambie el presidente. Así ha aguantado 13 presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Biden. Entonces, el tema central aquí radica en el tiempo. Cuba es una dictadura experta en ceder espacio a cambio de tiempo. Entrega al dictador, pero no la dictadura. Entrega parte del gobierno, pero no entrega el poder. Entrega espacios de control, pero sobrevive y se mantiene en operación política, en operación subversiva y en operación criminal. Ese es el gran desafío. El desafío del futuro de Venezuela pasa por terminar con la dictadura de Cuba, que es la jefa de esta organización criminal. Damos las gracias al doctor Berzaín. Con esto concluye el foro Quo Vadis Venezuela 2026. Un buen día.